Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estado de Conexión Digital. Hoy no vamos a hablar de si vas a ser atacado o no. Vamos a hablar de cuándo y de si estás preparado o no para eso. Podemos hablar primero del costo global del cibercrimen, que está proyectado para alcanzar una asombrosa cifra de 10.5 billones de dólares estadounidenses anualmente para este año 2025. Esta cifra puede ser no simplemente, no solo una estadística, representa una transferencia de riqueza comparable al Producto Interno Bruto, escuchen bien, al PIB de la tercera economía más grande del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y de China. Esto enmarca la ciberseguridad ya como incluso un país completo y una economía completa en cuanto a riqueza hablamos. No como un asunto de nicho únicamente para el departamento de TI, sino como un motor principal de riesgo económico y geopolítico a nivel mundial. Hoy tenemos un programa denso dentro de lo que vamos a analizar. Vamos a analizar el campo de batalla digital global, aterrizaremos casos específicos de México, desenredaremos el laberinto de regulaciones y daremos algunas conclusiones que nos pueden ayudar. También daremos unas guías para poder implementar tanto en casa, en industria y en empresa. Vamos a empezar. El campo de batalla digital global. Para entender el presente, tenemos que ver cómo cambió el juego. Fíjense, vamos a hablar un poco más de cómo se transformó esta amenaza. Antes de la pandemia, la ciberseguridad era como un castillo. Teníamos un muro, un foso y guardias en la puerta. Todo estaba interno. Nos preocupábamos mucho por toda la parte perimetral, defender siempre el perímetro, no importando incluso, sí se veía ya temas internos como incluso perímetro a los servidores, perímetro a ciertas aplicaciones críticas. Pero siempre cuando las personas estuvieran dentro de la oficina estaban seguros. No se hablaba tanto de un home office. Las personas que se iban a home office estaban de alguna manera más controladas por VPNs, sistemas más controlados para conectarse. Incluso las computadoras eran mucho más blindadas cuando estaban dentro de la empresa. ¿Qué pasa? En el 2020 se viene la pandemia. De un día para otro, todo mundo empezó a migrarse para irse a casa. La pandemia demolió ese castillo que tanto protegíamos y que como áreas de TI estaban enfocadas única y exclusivamente a ese tipo de escenarios. No estaban preparados para esa migración que se tuvo por pandemia. De un día para otro, millones de personas y millones de empresas operaban con empleados conectados desde redes caseras, redes completamente inseguras, donde el hijo podía tener un programa craqueado, o podíamos tener ciberdelincuentes dentro de casa, inclusive a lo mejor, usando dispositivos personales y accediendo a la nube. El perímetro desapareció por completo, porque ¿de qué manera íbamos a extender ese perímetro? Ya no existía ese perímetro. Durante este tiempo, los ataques a VPNs, escritorios remotos y a la nube se dispararon de manera exorbitante. En ese momento, varias empresas fueron atacadas por ransomware. ¿Por qué razón? Porque al irse todos a casa y estar de alguna manera no con una cultura de ciberseguridad o sin tener esa educación que necesitábamos tener en ese momento, dado que todos se fueron a casa y tenían que trabajar desde casa de una manera insegura, se proliferaron los ataques de ransomware de tal manera que una persona en casa, desprotegido por completo por ese perímetro que habíamos establecido en la oficina y no teniendo un perímetro o no teniendo blindada el equipo que se llevaban a casa, porque inclusive tocó que personas, computadoras de escritorio, ya no digamos laptops, computadoras de escritorio fueron trasladadas a sus casas y desde sus casas estar trabajando. Inclusive los call centers, ¿no? Como los call centers el día de hoy, escuchas ya a un niño atrás llorando o escuchas ruidos de casa, o sea, inclusive los call centers ya se dispersaron en el día de hoy. En ese momento tenías que mandar a todos a casa y tenías que seguir operando todo tu sistema de producción en la empresa. De tal manera que fue un riesgo muy alto el que se llevó. Y cuando pensábamos que volvíamos a la normalidad, ¿qué creen? La industria de la ciberdelincuencia se industrializó.
El periodo comprendido entre julio de 2023 y junio de 2024 ha sido testigo de una notable escalada en ciberataques, estableciendo nuevos récords incluso tanto en la variedad y el número de incidentes como en sus consecuencias. De hecho, hay un informe del ENISA Threat Landscape 2024 donde se identifican 8 amenazas principales. Vamos a hablar 3 que son las que dominan sobre todo. Una, los ataques de denegación del servicio, que esos no han dejado de existir desde que yo tengo memoria. El ransomware, que ese, desde que se estableció, terminó siendo como el COVID, ahora ya es parte endémica de la sociedad o de la ciberdelincuencia a nivel global. Y las amenazas relacionadas con datos. Como los datos, el día de hoy, los datos se están volviendo críticos a cuidar e inclusive se están volviendo herramientas de extorsión para muchas personas, ¿no? Vamos a hablar del ransomware como servicio, RAS, R-A-S. Es el modelo de negocio ahorita dominante. Grupos como Lockbit, responsables de más de la mitad de los incidentes en Europa, operan como empresas de software el día de hoy. Ya no necesitas ser un hacker, incluso tú nada más alquilas la infraestructura de ataque y compartes las ganancias. Es como si yo diera un cost, una, pues sí, pagara una renta por el software. Yo mando el ataque y de lo que se recupere de dinero, una parte le toca al que desarrolló el software. Incluso ya se puede dividir en 3 partes. Una, el data center, donde se aloja la infraestructura. Otro, el programador que hizo ese ransomware. Y otro, la persona que lo vende. Tal cual funciona en el día de hoy todo lo que es infraestructura como servicio o software as a service. Esto alimenta una frecuencia de ataques estimada en uno cada 11 segundos. Y las tácticas han evolucionado a triple extorsión. ¿De qué manera han evolucionado a la triple extorsión? Primero, cifran tus datos. Eso es lo primero que se hace, ¿no? Cifran tus datos de tal manera que ya tengo tus datos. Pero en un momento dado, si tú decides, ok, ya encriptaste mis datos, voy a pagar la cuota que me pones para que me descifres mis datos, o en un momento dado, lo que está pasando es como mucha gente ya dijo, bueno, como ya sé cómo funciona el ransomware, tengo backup de mis datos, me cifran mis datos, no importa, formateo la computadora, formateo el servidor y recupero mi respaldo. Pues sí, pero no termina ahí. Amenazan con filtrar tus datos como método de extorsión. Ok, ya tengo tus recetas, ya tengo tu inteligencia, tu propiedad intelectual, ya tengo tus documentos privados críticos para el manejo y operación de tu empresa, y entonces está bien, tú recuperas tu respaldo, pero entonces ahora yo con tus datos amenazo con publicarlos en Internet. Y podemos hablar de datos en caso de empresa, pero vamos a pensar personas, ¿no? ¿Cuántas personas el día de hoy no tienen a lo mejor fotografías comprometedoras en sus equipos o información crítica en sus equipos, que en un momento dado el delincuente va a decir, bueno, si tú ahora ya no me pagaste por la desencripción de tus datos, ahora me vas a pagar porque si no publico toda tu información en Internet. Y si no, además te lanzan ataque de denegación del servicio para presionar y obligarte a pagar. Entonces ya se vuelve una triple extorsión el uso del ransomware. Los ataques de denegación del servicio hipervolumétricos se han convertido en una amenaza contra la disponibilidad de los servicios. La explotación de vulnerabilidades como la de HTTP/2 Rapid Reset, que se ve en el CBO 2022-4282, ha permitido ataques hipervolumétricos que superan los 100 millones de solicitudes por segundo. Ya estamos hablando de cómputo distribuido donde un usuario puede mandar ataques de diferentes lados para provocar esa denegación del servicio. ¿Con qué objetivo? Con el principal objetivo de interrumpir operaciones. En Europa, los ataques disruptivos por parte de hacktivistas, muchos de ellos atribuidos a grupos prorrusos o de, de, de otros del continente asiático, se duplicaron en el cuarto trimestre del 2023 al primer trimestre del 2024.
Estas amenazas contra los datos y los ataques de la cadena de suministro representan un riesgo sistémico. Las violaciones de datos son una consecuencia primaria, perdón, de los ataques exitosos, afectando principalmente a sectores como la administración pública, transporte y finanzas. Los ataques a la cadena de suministro donde los ciberdelincuentes comprometan a un proveedor externo de confianza para obtener acceso a sus clientes, se han crecido en un 300%. Vamos a explicar un poco a qué se refiere con estos ataques a la cadena de suministro. Cadena de suministro desde el punto de vista de ciberseguridad se refiere a, yo tengo ciertos clientes, ¿qué datos? Probablemente yo datos de mis clientes como tal no tengo, o sea, yo no tengo sus bases de datos, no tengo archivos de ellos, no respaldo información de ellos, pero tengo los datos de contacto de esos clientes. Eso es parte de la cadena de suministro. Por ejemplo, hay varios proveedores, varias oficinas de gobierno que con la finalidad, en México, eso sucede en México, que con la finalidad de mantener esa claridad en sus operaciones o esa forma de actuar de manera recta cuando hacen invitaciones a a licitaciones o cuando hacen invitaciones a participar en procesos de cotización, los correos electrónicos que mandan los mandan para todos, donde yo puedo ver la información de todos sus proveedores, si son 50, son 50, y por más que tú les indicas, eso es un riesgo de ciberseguridad, lo siguen haciendo. ¿Por qué razón? Porque el gobierno les exige que tienen que tener esa transparencia, pero esos no se dan cuenta que esa transparencia está afectando esta cadena de suministro de la que hablamos. ¿Por qué? Porque estás violentando los datos privados de las personas y de las empresas en un correo público para todos, donde no sabes si alguno de esos correos son ciberdelincuentes porque no tienes una comprobación de la identidad de las personas. Entonces, cadena de suministro es no únicamente ya desde el punto de vista como lo vemos cuando es una fábrica, donde una fábrica su cadena de suministro son sus proveedores de materia prima, ellos procesan y ellos son parte de la cadena de suministro hacia adelante con los transportistas, logística, etcétera, etcétera. En el caso de TI y de ciberseguridad es simplemente el tener datos con el cual yo pueda tener acceso a información, así sea un solo correo electrónico, o sea, teléfonos para poder escalar una, una, un ataque desde el punto de vista de ingeniería social. Entendamos que muchos de los ataques el día de hoy están orquestados desde el punto de ingeniería social. La cadena o el eslabón débil el día de hoy en ciberseguridad sigue siendo la persona, el humano. Por más que nosotros protejamos el software, si no tenemos una cultura de ciberseguridad, todos estos ataques proliferan por esta razón. Ahora hablemos de la nueva frontera. Si a esto le sumamos la IA, la inteligencia artificial generativa, es una nueva arma de doble filo, la desinformación y la guerra de la información. La inteligencia artificial es una tecnología de doble uso, mientras que los defensores la utilizan para detección de amenazas, como detección de patrones anormales de uso de un equipo, patrones anormales de cómo están operando el software, un software en particular, cómo está operando un usuario en particular, los horarios en que trabaja, cómo trabaja. Para eso yo puedo ocupar el día de hoy los famosos EDRs unidos a tu SIEM, y todo esto para la automatización de la ciberseguridad. Pero, ¿por qué? Si los ocupamos como detección de amenazas, ¿qué no? ¿Por qué los atacantes no la usarían o la aprovecharían para crear ataques más efectivos y escalables? No hay nada que lo impida. Es un arma de doble filo la inteligencia artificial. ¿De qué manera? Como campañas de phishing personalizadas o malware avanzado. La IA también inclusive se puede usar para crear medios sintéticos como deepfakes, dando lugar a desinformación sintética que sea más realista, personalizada y escalable de los métodos tradicionales. Por ejemplo, lo hemos visto en miles de videos donde pareciera que el que está hablando es el político tal y está diciendo una frase en particular que a lo mejor
Lo único que ocasiona es desinformación porque ya podemos clonar esa voz, podemos ponerle las palabras que queramos, le ponemos a la persona y realmente no tenemos la cultura de leer los labios como para decir si de verdad está diciendo lo que está diciendo, simplemente escuchamos y vemos a la persona. Entonces, tengo la imagen, tengo la voz y tengo el texto o el audio de lo que está diciendo. Con eso es suficiente para crear desinformación. Ahora imagínense eso como un fenómeno de actores maliciosos que pueden desacreditar pruebas genuinas alegando que son deepfakes. Entonces no sabemos realmente el día de hoy qué de lo que vemos o qué si un video en particular o si una grabación de voz en particular está siendo parte de eso, ¿no? Actores con vínculos estatales como sofisticadas campañas de manipulación de información, como lo que vemos en Doppelhanger o Portal Combat, amplificadas a través de redes sociales para influir en la opinión pública e interferir en procesos políticos. Ya lo estamos viendo el día de hoy, eso es justo lo que estaba platicando, estábamos diciendo ahorita. Esto representa un cambio en la guerra moderna que ahora apunta directamente al dominio cognitivo de las sociedades y de sus adversarios. Para los atacantes, la IA en coros de phishing perfectos, escribe código malicioso, permite crear deepfakes de audio y video para fraudes, donde el supuesto o un supuesto director general pues, te puede llamar a una transferencia urgente y cual la realidad es que no es cierto que esté pasando. La IA está creando ya medios sintéticos que llevan a esa desinformación. Esto erosiona la capacidad del público para discernir la verdad y crea el dividendo del mentiroso. Un fenómeno donde el actor malicioso puede desacreditar pruebas reales alegando que son deepfakes. Esa es la tendencia actual y para cuál es la tendencia actual para los próximos años. No podemos decir una tendencia para los siguientes años porque lo hemos visto simplemente con los puros LLMs lo que ha crecido en los últimos años y ha cambiado por completo el paradigma de la ciberseguridad. El día de hoy hablamos de de los famosos frameworks Zero Trust, que básicamente es aunque sé que es la persona, estoy viendo que es la persona, tengo que asegurarme de la identidad de la persona. ¿Cómo puede ser? Con frases, con password. El día de hoy ya se está hablando de tener frases seguras, inclusive entre conocidos, donde yo puedo comprobar la veracidad y la identidad de la persona. Por ejemplo, ya tienen mi voz, ya tienen la imagen, pero, ok, para yo asegurar que es la persona o asegurar su identidad, tenía que haber dicho la frase tal. Y si no la dijo, entonces yo sé que lo que estoy viendo es falso. Entonces, esa parte ya se tiene que tener como parte de nuestro día a día en estos esquemas nuevos de ciberseguridad. Pero bueno, ¿qué otras cosas esperamos para los siguientes años? Ataques a la cadena de suministro, que han crecido ya un 300% en los últimos años y van a seguir creciendo. ¿Por qué razón? Porque seguimos siendo parte del eslabón débil, las personas, donde mandamos, por ejemplo, el caso que les decía de gobierno en México, que mandan el correo y lo mandan con todos los correos públicos, con todos los correos, perdón, de todas las personas y proveedores, donde yo ya me enteré de 80 correos, de 100 correos de personas, que ellos los tienen validados y que esas personas sé que existen y esos proveedores sé que existen, donde yo les puedo empezar a mandar correos solicitándoles información, haciéndoles pensar que soy esa empresa de gobierno y pidiéndoles información confidencial, por ejemplo, ¿no? Ya no te atacan inclusivamente a ti, buscan un tercero de confianza para poder atacar a la empresa en particular. El segundo, la guerra de información, donde actores estatales actúan como campañas para manipular la opinión pública. Y lo que hemos seguido viendo, la industrialización del cibercrimen. ¿Cuáles son estos actores? Para entender esta industria, debemos ver quiénes son estos actores. Los actores con vínculos estatales, su motivación es obtener ventaja geopolítica o el espionaje. Usan amenazas persistentes avanzadas, las llamadas APTs. Otros actores del cibercrimen son como Lockbit o Club, que su motivación es 100% la ganancia financiera. Usan RAS, Ransomware as a Service, phishing o extorsión. Entonces, es una empresa que se dedica, ahí lo podemos ver como tres entes, ¿no? La empresa que tiene la infraestructura, el ciberdelincuente que no quiere meterse en problemas, pero es bueno codificando, hace su código, hace su programa y lo sube a un marketplace donde
de ese marketplace son esos centros de datos donde ofrecen todas esas herramientas y donde existen en el otro extremo compradores de ese marketplace, donde dicen, mira, este ransomware hace esto, bueno, para el escenario que yo tengo ahorita, que ya tengo los correos de muchas personas, el que me sirve es este tipo de ransomware, donde ya voy a atacarlo a través de un tercero de confianza, que es esa empresa gubernamental, donde le voy a pedir información y que abran este archivo, donde este archivo va a tener el ataque que yo necesito para poder tomar control de sus equipos. Entonces, es el comprador, el marketplace y el creador de la herramienta. Los activistas, que su motivación precisamente son protestas ideológicas, usan denegación del servicio o filtraciones. Y actores ofensivos para el sector privado, que son básicamente su negocio es desarrollar y vender spywares a gobiernos o para empresas, para intercambio de información entre empresas que yo necesito, donde yo puedo realmente ofrecer esa información que yo obtuve de una empresa, yo sé que le es útil a otro tipo de empresas, ya sea propiedad de inteligencia, propiedad intelectual, algoritmos, desarrollos propietarios que de alguna manera pueden servir y ser útiles para otra industria. Las líneas entre ciberguerra y cibercrimen se están borrando. Grupos de activistas actúan como representantes de estados, nación, dándoles negación plausible y un ataque de denegación de servicio que ya no se ve como vandalismo, se puede ser inclusive un acto de guerra híbrida. Ahora vamos a ver algunos casos de estudio. El caso de estudio de efecto dominó. O sea, estamos hablando de ataques a la cadena de suministro, como el caso de Movit, que es el ejemplo perfecto para esto. En mayo del 2023, el grupo de Ransomware Club explotó una vulnerabilidad de inyección de SQL en el software Movie Transfer. No atacaron a los bancos o a las aseguradoras, atacaron el software que usan para mover archivos. Con esta vulnerabilidad desplegaron un web shell de una puerta trasera llamada Lemurlot y robaron datos de manera masiva. ¿El resultado cuál fue? Más de 2.500 empresas comprometidas, datos de 66 millones de personas robados y un costo estimado de 12,000 millones de dólares. A esto me refería, a qué se refiere hoy los ataques a la cadena de suministros desde el punto de vista de ciberseguridad. No es propiamente que estoy atacando a la empresa en particular, sino ataco a un software de confianza y a través de ese software de confianza que usan miles de empresas, me meto a miles de empresas y puede ser desde que yo ataqué a la fuente, al código fuente y que en una actualización de ese código fuente a esas empresas fue donde me metí a esas empresas y empecé a recolectar información. Escuchen bien, es recolectar información, no necesariamente es voy a tirarte el servicio, voy a quitarte, recolecté información a través de un software de confianza. Otro caso de este tipo es el de caso de SolarWinds, donde el ataque fue igual de cadena de suministro que reescribió las reglas. Fue descubierto en diciembre del 2020, pero había comenzado desde marzo de ese año. O sea, tuvo marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 10 meses para poder recolectar información. ¿Cómo lo hicieron? No atacaron al gobierno de Estados Unidos directamente, atacaron a la empresa de software SolarWinds, lograron infiltrarse en sus sistemas de desarrollo e inyectaron código malicioso, un backdoor llamado Sunburst, en una actualización legítima de su software estrella Orion. Este software Orion es usado por miles de empresas y agencias de gobierno para monitorear sus redes. La actualización venía firmada y digitalmente por SolarWinds y para que pareciera 100% legítima. Más de 18,000 organizaciones instalaron esta actualización troyanizada. El backdoor se activaba después de 2 semanas, contactaba un servidor de control y en objetivos de alto valor, como el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, Microsoft, Intel, FireEye. Los atacantes usaban el backdoor para robar datos. Volvemos al tema. El día de hoy existe un dicho, la información es el nuevo petróleo, o sea, la nueva forma de obtener ganancias y son mayores a las que se obtienen en cualquier lugar.
Fue el acto de espionaje digital más sofisticado de la década hasta el momento, ¿verdad? Estamos hablando del 2020, estamos en el 2025, pero esto va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque seguimos sin darnos cuenta que somos parte de esa cadena de suministro. Y fíjense, o sea, a lo mejor dicen, bueno, es que pues yo sí trabajo y yo sí me dedico, pero espérame, no termina contigo, tú trabajas en tu casa y tienes a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, entonces eso es parte ahora ellos son parte de tu cadena de suministro, tú eres una parte de la cadena de suministro para trabajar para una empresa que se dedica a ciberseguridad. Y esa empresa de ciberseguridad es parte de la cadena de suministro o una empresa de TI o una empresa de lo que sea, puede ser hasta una empresa que hace, que imprime carteles, pero esa empresa que imprime carteles te trabaja a muchas empresas y a través de esta empresa de carteles puede obtener información de muchas empresas. Si esa empresa que realiza carteles la persona que se dedica nada más a ventas, a prospectar, a realizar cotizaciones, es más, puede ser la misma persona de tu taller de autos. A eso voy para que se entienda la cadena de suministro desde el punto de vista de TI hasta dónde llega. O sea, es un tema de cómo nosotros tenemos que cuidar a nuestra empresa, a través de nosotros, a nuestros clientes. Imagínense el siguiente escenario. Mercedes-Benz. Son autos de lujo, donde las personas que lo compran son personas de cierto poder adquisitivo. Si yo ataco directamente a la secretaria, escuchen bien, o al jefe de taller de Mercedes-Benz, que a lo mejor no tiene ni la más remota idea de ciberseguridad, pero a través de él tengo acceso a los datos de personas que tienen cierto poder adquisitivo, porque si yo me meto a su computadora que tiene los correos y esos correos son gerentes, directores, CEOs, o sea, lo que ustedes gusten y manden de empresas grandes y con gran poder adquisitivo. Entonces, ¿para qué me preocupo por buscar a esas personas que están protegidas con sus computadoras, protegidas por sus empresas, cuando me puedo ir al jefe de taller de un taller de ese tipo de autos y a través de él conseguir información? Y entonces, cuando yo sé que llega el auto de esta persona, yo mando un correo electrónico mandando un informe o diagnóstico del carro inexistente desde la computadora de ese jefe de taller y tengo acceso a la computadora de ese CEO. A eso me refiero con cadena de suministro, nada más para que se entienda hasta dónde llega la cadena de suministro. No podemos hacer caso omiso de esa cadena de suministro de ciberseguridad. Otro caso es de la industria 4.0 es Norsk Hydro. Es un ejemplo real y devastador de cómo Norsk Hydro en marzo del 2019 es uno de los productores de aluminio más grandes del mundo con sede en Noruega. Este ataque de ransomware llamado Locker Goga se cree que entró por un correo electrónico phishing a un empleado, pero el desastre ocurrió cuando el ransomware logró saltar de la red de TI, de las computadoras de oficina, a la red OT de tecnología operacional. Esto significa que el ransomware no solo encriptó archivos de Excel, encriptó las computadoras que controlaban las fundidoras, las líneas de extrusión de aluminio, y el impacto físico fue inmediato. Tuvieron que tener líneas de producción automatizadas en todo el mundo. En algunas plantas los trabajadores tuvieron que desempolvar manuales viejos y operar las fundidoras de manera manual para evitar que el aluminio fundido se solidificara y destruyera la maquinaria. La compañía, pues bueno, se negó obviamente a pagar esta actividad. Recuperaron todo, pero estos son de parte de los riesgos de la industria 4.0. En hogares, el Bonded Mirai. En los hogares, el riesgo no es solo que te roben la contraseña de Netflix, el riesgo es que tú te conviertas en el atacante sin saberlo, justo lo que ahorita les comentaba del jefe de taller, de la persona o del director o gerente que trabaja desde su casa y su cadena de suministro de ese gerente son sus hijos y su esposa o su esposo, del gerente o de la gerente. Este software fue diseñado para hacer una sola cosa, escanear todo el Internet buscando dispositivos inteligentes, IoT. Hablamos de cámaras de seguridad, routers caseros, grabadores de video digital, buscaba dispositivos que usaran contraseñas de fábrica como admin, password, etcétera, etcétera. Infectó a cientos de miles de estos dispositivos inseguros en hogares de todo el mundo, creando un ejército de bots o botnet. El resultado fue que en octubre del 2016 los creadores de Mirai usaron este ejército de cámaras routers para lanzar uno de los ataques de denegación del servicio más grandes de la historia.
Atacaron a proveedores de DNS llamado DIN. Al atacar DIN, tumbaron servicios como Twitter, Netflix, Spotify, Reddit, The New York Times y muchos otros. La gente no podía ni siquiera entrar a Twitter, no porque Twitter estuviera hackeado, sino porque la cámara de seguridad de su vecino estaba ayudando a atacar la infraestructura de Internet de Twitter. Estaban ocupando todos esos dispositivos conectados a Internet para hacer una denegación del servicio. Esta industrialización del cibercrimen ha transformado a los atacantes aislados en un ecosistema criminal maduro y basado en servicios, como el modelo RAS, que refleja el legítimo modelo de negocio de software as a service, software como servicio, creando especialización y aumento de la eficiencia y escalabilidad del crimen. El costo proyectado es de 10.5 billones de dólares, como lo dijimos al inicio. Por lo tanto, combatirlo eficazmente requiere desmantelar su modelo de negocio, apuntando a su estructura financiera desde redes de afiliados, plataformas de alojamiento, como se demostró el desmantelamiento de Ghost por parte de la Europol. Al mismo tiempo, las líneas entre ciberguerra y cibercrimen, como lo dijimos, se han estado desdibujando. ¿Qué organizaciones y marcos de referencia existen para esto? Para, ahora sí, la defensa. ¿Cómo podemos defendernos? ¿Cómo podemos hacer algo ante este caos? ¿Cómo nos defendemos? La defensa moderna no es solo comprar un antivirus, que, a ver, ojo, va a pasar como una vez un vecino le dije, oye, ¿tienes antivirus? No, pues sí, que mi hijo lo hackeó. Le digo, a ver, no, no, ya no hackeen software, páguenlo, páguenlo. O sea, el antivirus, o sea, ahorita hay antivirus que cuesta 300 pesos y te protege 10 dispositivos. Son 300 pesos anuales, 500 pesos anuales. Ya no podemos decir que no nos va a pasar. Es justo lo que dijimos al inicio. No es si vamos a ser atacados o no. Estamos siendo atacados. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esos ataques? O sea, estamos siendo atacados. El día de hoy ya están recolectando información. De hecho, hay algo que ya están haciéndose varios grupos de ciberdelincuentes. Con las encripciones que se tienen actualmente, no existe poder de cómputo que lo pueda desencriptar de manera rápida, de tal manera que pueda yo hacer un ataque de manera eficiente en el corto plazo o de manera eficiente para cuando cambien la contraseña, porque las contraseñas se cambian de manera regular. Entonces, cuando yo logro desencriptar los datos, la contraseña ya cambió o el certificado ya cambió, y entonces, pues tengo que volver a empezar la desencripción, el proceso de desencripción. Ok. Lo que está pasando ahorita están recolectando información encriptada, para cuando lleguen esas computadoras poderosas de cómputo cuántico, que van a multiplicar por N cantidad de veces el poder de cómputo actual, puedan desencriptar esa información de manera acelerada y ahora sí obtener todos los datos, la información de todos los datos encriptados que obtuvieron en su momento. Entonces, el día de hoy, la sola recolección de datos es parte de los ataques. O sea, ya no esperemos que digan, ya no esperemos que en este momento diga, es que va a pasar algo con mi equipo. Probablemente no, lo único que necesitan es estar recolectando información encriptada. Estoy recolectando toda la información encriptada que puedo, toda. Y lo voy metiendo en almacenamientos. Finalmente, el día de hoy, el almacenamiento es sumamente económico, donde una persona que esta industria que ya obtiene millones de dólares, pues no me importa pagar que $100,000 por petabytes de almacenamiento, los voy almacenando, almacenando. Cuando llegue el momento de que ya existe el cómputo para poder desencriptarlo, desencripto una parte y ahora sí, empiezo a ver cuál es la información que me sirve para yo poder obtener esas ganancias a futuro. Bueno, esta parte de cómo la defensa moderna no es solo comprar un antivirus, entonces cómprenlo. Es ingeniería de la seguridad. ¿Qué tenemos que usar? Son 4 elementos. La política, qué proteger y qué se debe lograr. ¿Qué políticas voy a tener yo, incluso en mi casa, para poder saber qué debo proteger y cómo debo lograrlo? El mecanismo, qué herramientas voy a tener, el aseguramiento, la confianza que tengo en esas herramientas y el incentivo, la motivación humana, tanto para los ofensores como los atacantes. ¿Cómo voy a motivar para que la gente las use?
no solo, el día de hoy no solo es tener la política, no solo es tener las herramientas, es asegurar que las herramientas se usen y que sean confiables y que la persona esté motivada a usarlas y que esté motivada a hacer uso de ese conocimiento que se va adquiriendo y que entienda el por qué es importante que eso lo haga. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de esto nos lleva, perdón, a a ciertos marcos de referencia que ya existen. Uno de ellos es el marco de ciberseguridad NIST en su versión 2.0, que es el estándar de oro de Estados Unidos. La gran novedad es que la versión 2.0 es la función de gobernar. Esto sitúa la ciberseguridad en la junta directiva, o sea que ya el board, el consejo está preocupado por la ciberseguridad. Ya no es un problema únicamente de TI, es un problema de riesgo de negocio con 6 funciones principales: gobernar, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. El día de hoy, lo que comentamos, ya no es saber si vas a ser atacado, es cómo vas a responder a ese ataque, el tiempo de respuesta que vas a tener a ese ataque, cómo lo vas a detectar. No quiere decir que no te sigas protegiendo, claro, te tienes que proteger, pero ahorita tiene que ser mucho el enfoque, el romper el paradigma de que todo por completo, toda la carne al asador a proteger. No, protégete, entienda, educa a las personas cómo protegerse, pero tu enfoque ya no solo tiene que estar en eso, tiene que estar en tu respuesta a incidentes. ¿Cómo voy a detectar y responder ante ese incidente? Y existe también ya la ISO 27002, que es parte de o complemento del ISO 27001 2022, donde ya se reestructuró en 4 temas clave como son controles organizacionales, personales, físicos y tecnológicos. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Cuál es el camino a seguir? A ver, vamos a empezar para hogares. Ya dijimos, todos somos parte de la cadena de suministro, incluso en el hogar, nuestra familia es parte de la cadena de suministro. Entonces, para hogares, el camino es la higiene digital y el aislamiento. Higiene, usar gestor de contraseñas, tener claves únicas y fuertes, ya no usar el, el nombre de mi perro, mi apellido, cosas por el estilo. Activar el MFA, la autenticación de múltiple factor, tanto para correo, banco y redes. Ojo, aquí algo bien importante, le comentaba o he comentado con varias personas, el correo electrónico ya se está volviendo parte de nuestro identificador único. Tenemos que cuidarlo como cuidamos cualquier otra cosa en exageración, porque el correo electrónico es lo que liga nuestra plataforma digital de banco, nuestras, a lo mejor algunos datos particulares, como por ejemplo nuestra entrada al SAT, cosas por el estilo, ya todo está ligado a un correo electrónico en particular. Entonces ya no es tan, ya no lo podemos dejar a la desidia de decir, pues no, no tengo, no pasa nada. No, no es que no pase nada, ya está pasando. Entonces, tienes que buscar que estos métodos que tú tienes empieces a tener cuidado con todo ese tipo de cosas que antes no tenías cuidado, como es el correo electrónico. Y actualizar todo, teléfono, PC y lo más importante, tu router, siempre tenerlo vigilado. Y en la medida de lo posible, el router que te da tu proveedor de internet, que no sea tu router de seguridad. Ese nada más es un aparato que te da internet y así tenemos que verlo. Nosotros tenemos que tener un aparato atrás de ese que es el que proteja nuestra red y el que nos dé nuestra red inalámbrica. No podemos depender del proveedor de internet porque entonces él es parte de nuestra cadena de suministro. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Quién no diría, bueno, y por qué el de call center no se podría meter a nuestra red? Si conoce cómo meterse a nuestro módem, conoce la dirección IP de nuestro módem, conoce, bueno, tiene los accesos a nuestro módem. Entonces, ya no podemos seguir pensando, el router del proveedor de internet es eso, es, ¿cómo decirlo? Es como la antena que existe afuera de nuestras casas para que desde nuestro teléfono celular nos podamos conectar a internet. Nosotros no le damos el teléfono celular físicamente a nuestro proveedor de internet, nos da el acceso a través de una antena y yo tengo protegido mi celular. Bueno, es lo mismo, o sea, ese módem que nos entregan es nada más nuestro acceso a internet. Nosotros tenemos que tener nuestros aparatos atrás de ese equipo, lo que cueste. O sea, si, a ver, si estamos dispuestos a pagar una tele de 20,000 pesos
un refrigerador que tiene conexión digital a internet y que lo puedo controlar y un sistema de cámaras que me costó 8,000 pesos, y todo depende de ese hardware que no tiene seguridad. Estoy dispuesto a poner la seguridad de mi casa en una red no segura. ¿Por qué creen que pasó lo que pasó en su momento con el ataque que vimos que comentamos hace rato, de que usaron como cámaras de casa para un ataque de denegación de servicio a nivel global? Y el día de hoy sigue existiendo. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que el módem que nos entrega nuestro proveedor de internet es el seguro. No, nosotros tenemos que tener nuestra propia seguridad en casa. Insisto, si estamos dispuestos a invertir televisiones de 20,000 pesos, refrigeradores de 15,000, 20,000 pesos con conexión a internet, sistemas de CCTV con cierta cantidad de dinero, ¿por qué no invertir en ese hardware que es un firewall, que es el que nos va a proteger toda esa red interna que estamos creando dentro de nuestras casas? Bueno, entonces esa es la parte de aislamiento, donde tenemos que tener esa parte protegida y controlada por equipos que nosotros controlemos y que sean instalados por nosotros. Para pymes, el camino y la priorización en defensa de capas. Es priorizar y defender en diferentes capas. Primero, todos tienen que tener MFA. Ya no podemos permitir que los usuarios sean a diestra y siniestra. Existen ya muchas plataformas no costosas, inclusive gratuitos. Está la de OutZero, que tiene en el sistema gratuito de autenticación, permite autenticar a muchas personas. Entonces, ese pueden usarlo como múltiple factor de autenticación y ya hacerlo obligatorio para todas las personas. Copias de seguridad, backup, y no en USBs, por favor, porque sigo viendo empresas. ¿Y tu respaldo dónde lo tienes? No, pues aquí, lo traigo aquí en la USB, que lo traigo en la bolsa. No, padre, o sea, ¿de verdad tu información depende de la USB que trae una persona? O sea, tú como dueño de la empresa, ¿de verdad crees que es lo mejor que tengas? Que esa persona tenga toda la información de tu empresa en una USB, por Dios, o sea, la USB vale 500 pesos, tu negocio vale 500 pesos, nada más póntelo a preguntar, tu negocio vale 500 pesos como para que lo tengas respaldado en una USB, por Dios, no vale 500 pesos. Es lo que te da de comer el día de hoy, es lo que te da tus viajes, te da lujos, te da muchas cosas, le da empleados, le da dinero, te da dinero para que tengas colaboradores, para que puedas pagar nóminas, te da muchas cosas. ¿Por qué depender de un aparato de 500 pesos? Por Dios, o sea, usa mecanismos de backup resilientes, mecanismos de backup que me permitan tener esa información respaldada de manera segura, no solo de una manera offline. Offline quiere decir que nadie puede tener acceso, sino también tener un respaldo en la nube para que si ese offline que de alguna manera no tiene acceso y no una USB, de una vez que quede claro, que si ese equipo hardware falla, yo tengo el respaldo en la nube para poder recuperar mi información. Los humanos, capacitación constante. El colaborador es la primera línea de defensa. Volvemos al ejemplo que les dije. El jefe de taller de una agencia de Mercedes que tiene acceso a datos de alto poder adquisitivo, esa persona es parte de la cadena de suministro de una empresa de Fortune 500. Así se las pongo. Entonces, no puedes permitir que esa persona no tenga una cultura de ciberseguridad. Tiene que entender que los datos que él maneja son altamente priorizados, o sea, no puede ser descuidado en sus formas, no puede dejar la computadora. Me ha tocado llegar a agencias y la computadora está ahí conectada, prendida y con la sesión abierta, y la persona no está ahí. No, a ver, no. Tener esa cultura de me paro de mi lugar, bloqueo mi computadora. Y el password solo me lo sé yo, nada de que es que para que otra persona pueda hacer por si yo me fui, otra persona lo puede hacer. No, pues otra persona debe tener su usuario con los accesos que tú necesitas para cuando tú estés de vacaciones o no estés en tu lugar y que tengas que hacerse algo de manera urgente o que se esperen a que regreses. Pero no puede ser, no podemos ser tan permisivos en ese tipo de situaciones. Y la detección, tener un sistema, un Endpoint Detection and Response, un EDR, lo que platicamos. No solo es el antivirus, sino
una detección y respuesta ante incidentes. Volvemos al tema, va a pasar, cómo lo voy a detectar y cómo voy a responder. Que busca precisamente comportamientos sospechosos, no solo archivos malos, lo que comentábamos. O sea, a ver, el día de hoy ya hay información que se está recolectando, o sea, hay software que únicamente lo que hace es recolectar, no está haciendo un ataque como tal, es recolectar datos e información, que después si eso lo cruzo con otro tipo de cosas o lo vendo en internet sirve para otro tipo de extorsiones. Para corporativos, el camino es la gestión del riesgo y la confianza cero. Zero Trust, el framework que comentamos. Gobernanza, implementar un marco formal como NIST o ISO 27001. La seguridad debe reportar la dirección, no a IT, o sea, debe ser parte del consejo de administración, debe ser parte del board principal, ya no puede ser no contemplada dentro del board principal de la empresa. Una arquitectura Zero Trust donde nunca confíes, siempre verifica lo que dijimos, siempre verifica la identidad. Yo estoy viendo a la persona, la estoy viendo, la estoy escuchando y es su voz, pero tiene que tener una frase que lo identifique para saber que sí es la persona. Porque hoy con el deepfake puedo poner a la persona y puedo poner su voz y puedo ponerlo diciendo otras cosas. Bueno, pero si no dice la frase que lo identifica para yo saber que sí es la persona, entonces no, eso lo puedo contemplar como algo no confiable. Entonces, no importa si estoy dentro o fuera de la red, cada acceso se tiene que autenticar e identificar, incluso si es por llamada. Tener un SOC, un centro de operaciones de seguridad, ya sea interno o contratado, que monitoree alertas 24/7 y tenga un plan de respuesta a incidentes probado. Para Industria 4.0, que ahorita se está descuidando mucho, ahorita les voy a platicar algo que pasó. El camino es la separación absoluta, convergencia en IT y OT, entender el riesgo de conectar la fábrica a Internet y la fábrica a la red de oficinas. ¿Cómo voy a tener y gestionar eso? Ahorita, por ejemplo, en muchas empresas, que es lo correcto, creo, las líneas de producción son redes aisladas y protegidas con un firewall. Y ese, para que yo me pueda conectar a esas líneas de producción, tengo que hacer una VPN, inclusive si estoy dentro de la empresa, una VPN a ese firewall para poder entrar a los dispositivos OT que están atrás de ese equipo, que son ya dispositivos OT que están en líneas de producción. Esa es una arquitectura correcta, porque estoy no solo diciendo, ok, yo confío porque estoy dentro de la red, pero espérame, necesito que la persona que va a entrar a mis dispositivos OT también se identifique, aunque esté dentro de la red. Entonces tengo doble verificación. Sé que estoy dentro de la red y además para conectarte tengo que asegurarme que eres una persona autorizada para conectarse a esos dispositivos OT. Bueno, la segmentación estricta, y aquí viene algo bien importante que creo que debemos empezar a adoptar en las empresas, es la microsegmentación. Ya no solo segmentación de decir, ok, estas son, como ahorita lo dijimos, líneas de producción 1, línea de producción 2, línea de producción 3, o una, sí, microsegmentación. O sea, aquí tengo una LAN, una VLAN, si quieren hacerlo para que se entienda, una VLAN, otra VLAN, otra VLAN, y segmentarlo. Entre más pequeña esté el segmento es mejor. ¿Por qué? Porque al momento de un incidente es más fácil aislar a ese grupo sin afectar la operación completa, pero aislar un grupo en particular. Y puedo llegar a microsegmentaciones por oficina o por uso o por restricciones de seguridad, por ejemplo, ventas. Pero dentro de ventas voy a agregar nada más al grupo de vendedores, al grupo de jefe de taller, al grupo de operaciones, al grupo de supervisores, al grupo de operadores, al grupo de servicios, de reloj checador, todo segmentado de manera micro para que si sucede un evento en esa red, esa lo puedo aislar y puedo tumbar esa red completa sin afectar la operación completa de la red. A eso se refiere con una segmentación estricta y entre más pequeña sea mejor. Debe estar separada por firewalls inclusive, de hecho. Monitoreo pasivo, usar herramientas especializadas que puedan escuchar el tráfico sin interferir en la maquinaria, buscando comandos anómalos, lo que les comentaba. O sea, a ver, yo voy a estar escuchando la red. Si yo sé que normalmente opera de una forma y que la comunicación, vamos a poner ejemplo, casi siempre
Los PLCs tienen una equipo que los controla y que se comunica con ellos por múlticas, normalmente, y es la manera correcta en que se comunican. Si yo de repente empiezo a ver que un equipo en particular se empieza a conectar con PLCs fuera de esa red, entonces eso es un comportamiento anómalo. Lo primero que debo hacer es alertar. Alerto a las personas que saben o desde el punto de vista de operación si eso debería suceder. Si no debería de suceder, entonces puede ser que ese equipo esté comprometido, pero ya, entonces ya alerté, ya van y revisan, y si no es así, ya me di cuenta que ese equipo está comprometido y ya actuaré en consecuencia, ya sea que restaure el equipo de un backup anterior, que corrija esos temas, a lo mejor pongo una regla en el firewall para que esa comunicación deje de existir y entonces me enfoco nada más en esa pequeña red OT, etcétera, etcétera. De tal manera que ya estas normas internacionales como la 27001 o 27002, que es un complemento de esa, nos permitan tener un marco de referencia sobre el cual nos podemos basar para poder nosotros tener nuestra red lo más segura posible. La evolución de estos marcos es clave para un cambio en las listas de verificación técnicas y prescriptivas hacia un enfoque de la gestión de riesgos. La ciberseguridad ya no se trata de comprar herramientas nada más de ciberseguridad, sino de integrarla en el tejido de la gobernanza corporativa y la gestión de riesgos empresariales. El martillo regulatorio, la influencia global de Europa. Europa ha adoptado un enfoque regulatorio estricto, muy estricto, que está estableciendo desde factores estándares globales. Un fenómeno conocido como el efecto Bruselas. El Reglamento General de Protección de Datos, que la GDPR, que es lo que hemos visto últimamente como una extensión de protección a los datos, es una regulación histórica centrada en la protección de datos personales de las personas físicas. Establece principios básicos como licitud, equidad, transparencia, otorga derechos sólidos a los interesados, acceso o supresión del mismo. Impone obligaciones significativas a los controladores de datos. O sea, yo tengo esos datos y ¿qué voy a hacer con ellos? Con multas muy altas, ¿no? La directiva NIS 2, la de la Unión Europea 2022, 25, diagonal 2555, que tiene como objetivo lograr un alto nivel común de ciberseguridad en toda la Unión Europea, ampliando el alcance de los sectores críticos y fortaleciendo las obligaciones de seguridad y notificación. Y la Ley de Resiliencia Operativa Digital, DORA por sus siglas en inglés, de la Unión Europea 2022, diagonal 2554, que se dirige específicamente al sector financiero, creando un marco vinculante y completo para la resiliencia operativa digital. Armoniza las normas sobre gestión de riesgos de TIC, notificación de incidentes, pruebas de resiliencia y de manera crucial. Establece un marco de supervisión para proveedores críticos de TIC de terceros. Como lo que pasó últimamente, ¿no se acuerdan que justo no tiene un mes, no tiene más de un mes, que en México se estableció que ya tenían límite las transferencias? Fue precisamente un actuar contra lo que estaba ya pasando. O sea, ya había muchos casos donde ciberdelincuentes se aprovechaban de las personas para, por medio de transferencias, quitarles todo su dinero. Bueno, esos topes pusieron para que, bueno, te van a quitar, pues lo establecieron en 12,000 pesos, pero finalmente pudieron haberlo establecido en menos. El chiste es que ahorita, el día de hoy, si te pasa algo, te van a quitar 12,900. No es que no te impacta muchísimo, pero ya no era lo mismo que te quitaran todos tus ahorros, ¿verdad? Entonces, para eso se puso esa regla y la verdad es que hubo de repente mucho revolufio en redes sociales porque no se entendía lo que querían lograr. Y es lo correcto, por Dios, si tú no te estás cuidando porque dices, es que a mí no me va a pasar, claro que, a ver, claro, entiendo por qué lo piensas, pero entendamos, el día de hoy, insisto, la cadena de suministros son ya inclusive en casa, para ese director general, para ese gerente, para ese jefe de taller, incluso las personas en casa como hijos y cónyuges terminan siendo parte de la cadena de suministro de esa persona que trabaja para una empresa grande, y esa persona grande es parte de la cadena de suministro de esa empresa, incluso para los proveedores. La Policía Global y Cooperación Internacional.
La lucha contra el cibercrimen, por su naturaleza transfronteriza, depende de una sólida cooperación internacional, como la Interpol y Europol son los principales centros de coordinación para la aplicación de esta ley a nivel internacional. Facilitan el intercambio de inteligencia, coordinan operaciones transfronterizas, como el desmantelamiento de la plataforma Ghost, brindan apoyo operativo y capacitación de los países miembros. Su estrategia se basa en la gran medida de alianza público-privada para cerrar la brecha entre la inteligencia y la aplicación de la ley. A nivel diplomático, las Naciones Unidas proporcionan el foro para establecer normas de comportamiento del ciberespacio, de tal manera que el día de hoy ya existen estos marcos que nos permiten y esta policía que nos permite esa comunicación y ese intercambio de información que permite desmantelar redes globales. Lo malo es que sigue siendo todavía muy lento la forma en que esto trabaja y los ciberdelincuentes trabajan de manera muy acelerada. Vamos a una segunda sección, que es la investigación de la seguridad informática en México. Ya vimos toda la parte global, ahora vamos a enfocarnos en México y de ahí vamos a ir particularizando a cosas muy puntuales. Ahora traigamos esta conversación a casa. ¿Cómo está México? El estado actual y la conectividad, alta conectividad, alto riesgo. México es uno de los países más atacados de América Latina. Entendamos, el que sea más atacados no quiere decir que estemos mal, también quiere decir que en México estamos más conectados, por eso dice alta conectividad, alto riesgo. En otros países puede ser que no estén tan atacados, todavía me acuerdo hace un par de años que hablábamos con unas personas en Chile que todavía en Chile tenías que, era un contrato para un proveedor local de internet y otro contrato y otra renta para un proveedor que me conectara al internet global. Por Dios, o sea, ¿de qué me estás hablando? No, no deberían ni siquiera de existir de esa manera diferenciada. Ya todo eso ha ido cambiando en muchos países, en todos los países, pero se me hace increíble que todavía hace poco tiempo existía esa diferencia, ¿no? Entonces, eso quiere decir que poco a poco se han ido conectando ahora con la parte de Starlink, pues hay más gente conectada. Estamos viendo que ahora ya en comunidades rurales, bueno, fíjense, nada más para que se entienda, en comunidades rurales ni siquiera existía, pues, bueno, la gente no tenía mucha conciencia o no detectaba, o bueno, no tenía en mente, quería y escuchar internet y lo usaba, no es que no lo usara, pero no lo tenía todo el día a día. El día de hoy con el Starlink, comunidades rurales, ya lo tengo, pero lo tengo y sin protección, volvemos a la parte de la cadena de suministro y volvemos a la parte de la cultura informática. Tenemos que ser más acelerados en que si yo estoy proveyendo de conectividad a ciertos puntos donde no la tenían, junto con esa conectividad debo incluir esa capacitación, esa cultura de la ciberseguridad. Bueno, hablamos más de 187,000 millones de intentos de ciberataques en un solo año. ¿Qué significa esta cifra? No significa solamente de 186,000 de hackeos exitosos, 187,000 millones de hackeos exitosos. Significa que los sistemas de México están siendo escaneados, probados por atacantes automatizados cientos de millones de veces al día buscando una sola puerta abierta o si ya la encontré, recolectando información. Acuerden, el día de hoy nada más es un ataque, sino el solo hecho de recolectar información es parte de esos ataques. Y lo que se busca es un solo sistema sin actualizar. O sea, entonces tenemos que estar de manera recurrente actualizando nuestros equipos, actualizando nuestros antivirus. Y si es una empresa, ya no podemos omitir, decir, pues es que lo tengo respaldado en USB. Es que el servidor, pues es que no me alcanza, pues lo tengo desde hace como 10 años. Pues sí, compadre, pero hace 10 años pues no existían los riesgos de ciberseguridad que existen el día de hoy. O sea, vuelvo al tema. Tienes para comprarte un coche de 2 millones de pesos y no tienes para actualizar tu servidor del cual depende tu empresa. ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿dónde está realmente ese negocio te está dando de comer? ¿Realmente estás dispuesto a no invertirle dinero al negocio que te está dando de comer, que te está dando ese carro de lujo, esa casa, esos viajes? Por favor, o sea, ya quitémonos ese paradigma de decir, es que eso no le tengo que invertir, es a lo que más le tienes que invertir, porque el día de hoy una empresa, quiero que me digan una sola empresa que no dependa de su conectividad y de sus datos y su información para poder trabajar. Tiene datos de clientes, tiene facturación, tiene cuentas, tiene password, tiene todo. Te está dando lo que tienes el día de hoy, es a donde más tienes que invertir.
cientos de millones de veces, bueno, ok, pero aquí está un dato preocupante. A pesar de que este volumen masivo de ataques, la madurez es peligrosamente baja en la mayoría de los casos, pero recordemos, están recolectando información. Un informe de Cisco estima que solo el 2% de las empresas mexicanas tienen una postura de ciberseguridad madura. Bueno, creo que esta estimación es muy optimista, más bien al revés. Bueno, sí, está bien. Que solo el 2% tiene una postura de ciberseguridad madura. Sí, el 98% ni siquiera la usa. O sea, no existe ciberseguridad en el 98% de las empresas. 2% de las empresas, escuchen bien, 2%. O sea, es nada. Nadie se preocupa por la ciberseguridad. Es el ejemplo que les ponía. Y yo, bueno, hay otro ejemplo de otra empresa que conozco que, donde trabaja un conocido. Todos los dueños, es una empresa familiar, todos los dueños estrenan carro de lujo cada año, cada 3 años, pero pregúntales por el servidor que tienen y si está actualizado y si tienen ciberseguridad, dónde tienen sus respaldos. Y es una operación de millones de pesos diarios. Volvemos al tema. Por Dios, ¿dónde estás metiendo el dinero? Es lo que te está dando está dando una vida, una buena vida. O sea, inviértele dinero a donde le tienes que invertir. ¿Qué significa ser inmaduro en este contexto? Significa que la ciberseguridad se ve como un gasto, no una inversión, y no, ya ni siquiera debería verse como una inversión ni como gasto, es un deber ser, es como el día de hoy. ¿Qué necesito para mi empresa? La empresa que quieran. Una empresa de que imprime carteles. Bueno, necesito tinta, necesito que mi plotter funcione bien, necesito que la persona que trabaja, pues yo pagarle su nómina y tener para su nómina. Bueno, esto es de esos deber ser. Es como así tan crítico como la tinta. Así de crítico tiene que verse. Ya no puede verse como, bueno, es que tengo que gastar en esto. No, ya ni siquiera es un gasto, una inversión, es un deber ser, es parte de, si no lo tienes, ya lo tienes que ver como si no lo tienes, no va a operar tu empresa, aunque sí opere. Y es que así lo vemos, como dicen, es que opera y trabaja, pues sí, opera y trabaja, pero no porque opera y trabaja, el día que te sucede dices, es que ¿por qué no lo vi antes? Pues sí, es de esos invisibles que el día que te afectan, te impactan de manera económica muy fuerte, porque entonces a lo mejor te borraron toda tu base de datos, te borraron todos tus archivos, te borraron, y a lo mejor es una entrega que tenías que hacer mañana. Bueno, se te caen contratos, te penalizan, no vas a poder entregar en un día. ¿Por qué? Porque te tardaste en hacer esos diseños a lo mejor una semana, 2 meses. Entonces vas a tener que hacer todo ese retrabajo y si son varios proyectos, todo ese retrabajo lo vas a tener que volver a hacer. Es en el mejor de los casos. Entonces, fíjense, lo estoy poniendo en un negocio que pudiera parecer que no necesita de ciberseguridad. Impresión de carteles, algo que pudieran ser. Es que yo a quién afecto, pues a ti mismo. O sea, ya olvídate que afectas a una tercera que por lo que les decía la cadena de suministro afectas a tu propio negocio. Y de eso nos podemos ir a muchos negocios más grandes, ¿no? Una encuesta de Pricewaterhouse lo confirma, solo el 42% de las empresas en México ha identificado sus procesos de negocio como críticos y apenas el 37% ha desarrollado manuales de recuperación en caso de desastre. Esta estadística sí me parece muy optimista. Yo no creo que el 37% de las empresas tengan manuales de recuperación. Lo dudo, y lo dudo muy, muy grande. O sea, yo creo que sigue siendo el mismo porcentaje que decía Cisco, alrededor del 2%. O sea, no creo que pase del 10% de las empresas que tienen manuales de recuperación. Ahora, puede ser que tengan manuales de recuperación, pero de eso a que sepan que funcionen, muy diferente, porque seguimos viendo la ciberseguridad como un manual. Ahí está el manual y ahí lo aviento. Validaste que funciona, lo has probado, has hecho esos simulacros de recuperación, realmente sabes que la recuperación funciona. ¿En cuánto tiempo te recuperas? ¿Cuánto tiempo puedes tardarte en recuperarte? ¿Has probado todo eso? ¿Tienes todo eso documentado? Entonces, probablemente como un auto, autoevaluación, pues todo el mundo dijo, no, pues sí lo tengo. A ver, ¿tienes el manual? Sí, sí lo tengo. Check. No, a ver, no, tenerlo no quiere decir, pues pruébalo. O sea, por Dios, es como decir, ¿tienes carro? Pues sí, lo tengo, pero pues
Ni sé si prende, ya tiene 2 meses ahí. O, por ejemplo, en la pandemia, este es muy buen ejemplo. En la pandemia, ¿cuántos carros no sufrieron porque no se prendían y no ten cuando lo quisimos prender? A lo mejor imagínense, sé que tengo el carro y de repente surgió una emergencia y te salías y no prendía, ¿por qué? Por la batería. No te preocupaste por estarlo prendiendo de manera recurrente para que la batería se recargara. Diste por hecho que el carro estaba ahí, que el carro debería de prender y no prendió. ¿Por qué? Porque no seguiste los procesos regulares para asegurarte que el carro prendiera. Es exactamente lo mismo aquí. Ya lo vivimos en pandemia para que se entienda. Es un ejemplo, es una analogía explícita de por qué debemos cuidar que los manuales que tenemos tengamos ese seguimiento de saber que funciona. Esta tormenta perfecta, una economía con altísima conexión digital combinada con una baja madurez de defensa, somos un objetivo fácil y altamente rentable. Tenemos ejemplos muy dolorosos y muy públicos. El ataque al sistema bancario de Spain en 2018. Esto no fue un ataque a usuarios, fue un golpe quirúrgico al sistema financiero que ocurrió entre abril y mayo del 2018 en México. Los atacantes que se sospechan fueron grupos de crimen organizado internacional que no hackearon como tal al sistema de SPEI en México. Lo que hicieron fue mucho más inteligente, hackearon el software de conexión a SPEI, que usaban varios bancos pequeños y medianos y encontraron una vulnerabilidad en este software de terceros, porque todos los bancos usan software de terceros. Una vez dentro, inyectaron órdenes de transferencia fantasma, es decir, decían al sistema, mueve 10 millones de pesos de esta cuenta a esta otra, pero la cuenta de origen no existía o no tenía fondos. El sistema comprometido validaba la orden, el dinero se movió a cientos de cuentas mula preestablecidas y fue retirado en efectivo en minutos. El impacto se estima entre 300 y 400 millones de pesos. Fue tan grave que forzó a Banxico a crear una dirección de ciberseguridad dedicada e imponer regulaciones mucho más estrictas a toda la banca. Como dicen, ahogado el niño, a cerrar el pozo. Entonces, o sea, tenemos que ser más proactivos en este tipo de cosas. O sea, ya no podemos, insisto, aún en casa tenemos que buscar que esa cultura se esté dando de manera recurrente, incluso hasta con amigos de nuestros hijos, conocidos, etcétera, etcétera. El caso Pemex. 2019. Este caso es el ejemplo perfecto de negligencia e higiene básica. Ocurrió en noviembre de 2019. El atacante fue el grupo de ransomware Doppelpaymer. Paralizaron sistemas administrativos de Pemex y exigieron un rescate de $5 millones que la compañía se negó a pagar. Pero, ¿por qué funcionó el ataque? Esto no fue un ataque de día cero. Una auditoría posterior de la Auditoría Superior de la Federación fue demoledora. Reveló que el vector de ataque fue una vulnerabilidad conocida, específicamente la CVE-2019-0604, un fallo crítico en la ejecución remota de código de Microsoft SharePoint. El parche de seguridad de Microsoft para esta vulnerabilidad había estado disponible durante meses. La área de IT de Pemex sabía que tenía cientos de servidores vulnerables y expuestos a Internet, pero simplemente no los actualizó. La auditoría también encontró herramientas de respaldo inadecuadas y una falta total de revisión de sistemas heredados. No fue un ataque sofisticado, fue una explotación de una negligencia básica. O sea, no hacer lo que tenías que hacer. O sea, alguien dijo, lo tenemos, sé que lo tengo que hacer, lo hago mañana. Es que no tengo tiempo, lo hago mañana. Es que salió este proyecto, lo hago mañana. No, a ver, yo sé que todos tenemos un chorro de actividades. Esto tiene que ser parte del día a día. O sea, ya no pueden ser cosas que es que lo tengo que dejar o postergar para mañana. No, sale. A lo mejor hago mis pruebas de concepto en laboratorio para poder saber que los parches que voy a instalar no afectan la operación o de qué manera va a afectar al software que está en operación. Y entonces hago las correcciones, pero actúo en consecuencia. O sea, no paro de actuar, no paro de actuar. Por ejemplo, actualizaciones de software propietario que tenemos creado de hace años. ¿Cuántas veces se ha actualizado de hace años a la fecha? Algo que me gusta mucho, por ejemplo, de Apple, y eso a mí se me hace bien, creo que es algo que tendríamos que hacer todos de manera recurrente. Las aplicaciones de Apple tienen que estarse, es hasta extenuante de repente, porque se tienen que estar actualizando de manera recurrente. Apple saca una nueva cosa, algo nuevo, y te obliga a que tus aplicaciones cumplan con esa nueva parte de ciberseguridad.
Si no cumplen, te bajan del Apple Store. Eso está bien, está protegiendo su ecosistema. Y aún así, pues bueno, pues ha llegado a haber algunos problemas, ¿no? Pero realmente eso es lo que hace muy seguro a lo mejor en este momento Apple, que mantiene ese ecosistema muy cerrado y muy comprometido a que cumpla. Si te da un deadline, o sea, a ver, tu aplicación no cumple con esto y te da un deadline, no es decir, ahí resuélvelo cuando quieras, ¿verdad? No, no, no. Es resuélvelo, ya te dije lo que tienes que cumplir y tienes tanto tiempo. No lo resolviste en ese tiempo, bajo tu aplicación del App Store. Creo que es lo que deberíamos de hacer. Es muy difícil hacerlo en ambientes de producción porque tú estás poniendo a todo mundo a trabajar de manera acelerada. Tienes una aplicación, por ejemplo, hecha en PHP y sale una nueva vulnerabilidad donde tienes que meter un parche, pero ese parche es un cambio que va a afectar al código y tienes que cambiar algo en el código, entonces huevo y la gallina. Tengo que cambiar primero el código para luego aplicar el parche, pero no puedo dejar de aplicar el parche porque se vuelve inseguro. Entonces, y no puedo dejar de usarlo porque afecta operación. Entonces, tenemos que actuar de manera exageradamente acelerada, a lo mejor no a ritmo de Apple, porque Apple puede decir, bajo tu aplicación y no me importa. Si tú tienes que gastar en 10,000 desarrolladores para hacerlo en el tiempo que te digo, es problema tuyo, no mío. Acá no puede ser así porque entonces paras la operación de toda una fábrica o paras la operación de toda una empresa. Entonces, a lo mejor no llegar a ese nivel de ser tan estricto, pero no puedes parar, o sea, a ver, decimos, ok, ya detectamos que es un parche, ya detectamos que afecta esto, ya hicimos una prueba de concepto rápida y al meter el parche deja de trabajar, ok, entonces, porque afecta este y este componente de la aplicación. Bueno, entonces, rápido corregimos ese componente, si nos tardamos a lo mejor un mes, mes y medio en corregirlo, bueno, pues fue ese mes y medio, no 15 días que fue el deadline. Entonces, bueno, nos tardamos un poquito más. Pero tampoco podemos decir, pues luego pasa 2 años y y ya salieron hasta 6 parches más, ya estabas en la versión 7 y ya están en la versión 9 y pues tú dices, híjole, pues de la 7 a la 9 ya hubo muchos cambios y entonces ya implica un cambio mucho mayor y de mayor tiempo. ¿Qué iniciativas ha habido? ¿Qué se está haciendo? Existe una estrategia nacional de ciberseguridad publicada en el 2017 con apoyo de la OEA en México. El problema es que es un documento vivo que no se ha actualizado. El panorama del 2017, ya lo dijimos, antes de pandemia, post pandemia, ni remotamente tiene que ver con el día de hoy, tan solo por la IA y el Ransomware as a Service. Sin embargo, aunque la estrategia existe en papel, su implementación ha sido ampliamente criticada por ser insuficiente y obsoleta. La estrategia misma establece que es un documento vivo que pretende actualizarse constantemente, pero las peticiones en 2025 aún instan a actualizar el documento del 2017. O sea, estamos hablando 8 años después y cambiando un paradigma completo que fue el prepandemia, pospandemia. El panorama de amenazas ha transformado drásticamente desde entonces, con la industrialización de la ciberseguridad, como el Ransomware as a Service y el auge de ataques impulsados por IA. La falta de actualizaciones significa un fallo en la gobernanza estratégica a nivel nacional. A ver, ojo, no quiere decir que el hecho de que eso esté desactualizado, que las empresas gubernamentales y privadas no estén haciendo algo al respecto. Simplemente lo que se está diciendo es que ese documento del 2017 necesita actualizarse de manera más acelerada y tiene que tener ya todos los nuevos paradigmas que se contemplan. De esta manera, dejando al país operando un mapa estratégico obsoleto, claramente. Nadie lo usa, pero finalmente el mapa que se tiene en documento ya es obsoleto, creando un entorno permisivo para los ciberataques. Tenemos que el CERT-MX, que opera bajo la Guardia Nacional y funciona como el equipo de respuesta a incidentes, es miembro del Foro Global FIRST. Sus funciones incluyen la gestión de incidentes, la prevención y la coordinación nacional e internacional, y juega un papel clave en el protocolo nacional homologado de gestión de incidentes cibernéticos que busca proteger la infraestructura crítica de México. Y tenemos campañas de concienciación como Internet seguro para todos y todos y un Cyber Ranch nacional para entrenamiento. La verdad, algo que me ha gustado mucho de unos años a la fecha es que ya han sacado cursos inclusive en línea
de ciberseguridad para que las personas lo tomen. Son cursos gratuitos, no están mal los cursos, están bastante actualizados. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto, pero es algo que ya se tiene. Antes no se tenía ni siquiera eso. Ya se tiene la policía cibernética que, si bien no ha actuado de manera efectiva, o no sé realmente, no han expuesto realmente a qué se dedica, porque pues, la verdad es que yo sigo viendo muchos ataques en particular que, a mi punto de vista, la policía cibernética debería cuidar, y que ya no necesita tener muchos elementos, sino tener herramientas de inteligencia artificial que le permitan ese conocimiento, pero ya se tiene y está actuando y está teniendo resultados, y creo que por ese camino tenemos que seguir. El esfuerzo legislativo está muy lento, y además siguen atacando y preocupándose por cosas ¿cómo? Para que no nos digan nada en redes sociales. El SAT dice: yo saqué una ley para que Netflix me dé sus suscriptores. O sea, ¿de verdad piensas que con un papel del SAT, Netflix te va a decir: sí, ten los suscriptores? Nada más para que se den cuenta. Y ese ha sido un tema. El día de hoy, LinkedIn te cobra el 16% de IVA y no te da factura, argumentando que como estás en México te lo tienen que cobrar. Y yo dije, bueno, cuando me lo cobraban, le dije, mándame factura, y no te la mandan. No tienen forma de darte factura. Ah, pero como el gobierno en México dice que tiene que cobrar un porcentaje por plataformas digitales y el IVA, ellos dicen: ah, pues yo me monto en ese exceso de utilidades que puedo tener porque tu gobierno te lo pide. Entonces me lo pagas, pero yo no se lo pago a tu gobierno. O sea, qué buena onda, ¿verdad? No, o sea, no puede ser eso. O sea, es el 16%, pues entonces dame factura. Pero eso no solo lo está haciendo ellos, a eso voy. O sea, no porque el SAT lo diga, lo va a suceder. O sea, tienen que entender esa parte. O sea, agárrense buenos asesores. Pero bueno, estamos hablando de ciberseguridad. No va a suceder. Necesitamos que el Poder Legislativo tenga buenos asesores de ciberseguridad para que empiece a poner reglas correctas que realmente se enfoquen en poder ayudarnos contra todos este tipo de ataques. Los atacantes están perfectamente organizados. Los defensores, como gobiernos y sector privado, a menudo trabajan en silos, cada quien de manera independiente. Entonces, ¿qué regulaciones y normas? Los ataques son el problema, las normas son el intento de solución. Regulaciones internacionales, el efecto Bruselas, como lo que dijimos, el GDPR, que es una nueva ley de protección a los datos, con multas gigantescas. Está en la parte de México, existe ya una parte de que se aborda en el Código Penal Federal, artículos 211 bis, del 1 al 7. Para la protección de datos tenemos un marco dual: la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares para el sector privado, y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el sector público. Nuestra ley nos da los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición, pero comparada con el GDPR de Europa es menos completa, pero la tenemos, y la verdad creo que ha resultado bien como marco. Lo que hace falta es lo mismo que siempre ha pasado en muchos gobiernos: es la implementación. ¿Cómo es posible que el día de hoy me pueda hablar cualquier empresa y que yo le diga: quitan mis datos de su base de datos, y aunque yo me queje ante la autoridad, no hagan nada? Por ejemplo, ellos se identificaron como Movistar, por así decirlo. Tengo la grabación de que se identifica, tengo el nombre de la persona que se identifica, meto la queja y aún así no hacen nada. No, o sea, hazlo. No porque sea una gran empresa no lo hagas, porque si no, pues entonces las grandes empresas terminan haciendo lo que se les dé la gana, ¿no? Entonces, aunque las leyes establecen principios fundamentales, los derechos ARCO son menos completas que el GDPR, como se ha visto, ¿no? La aplicación de la ley que hace el INAE en el 2023 impuso multas altas, pero la aplicación se percibe como limitada. Lo que vimos, aunque son multas altas que se van a aplicar, no existe una aplicación fuerte hacia empresas grandes. O sea, se van sobre los pequeñitos, como siempre, ¿no? El firewall humano, la brecha crítica de talento. Y aquí llegamos al problema más grave
Yo creo que a nivel global, no solo en México, estamos hablando de México, pero en México es muy fuerte, pero a nivel global también es uno de los más fuertes. Más que las leyes o la tecnología, el talento, las personas. Existe una grave escasez de profesionales de ciberseguridad calificados en México, pero más allá de eso no existe una cultura de la ciberseguridad. Se estima un déficit en México de 1.6 millones de vacantes en puestos de ciberseguridad. Esto es parte de una escasez casi global de 4 millones de personas. Esto es un riesgo empresarial directo. El 68% de las empresas mexicanas cree que enfrenta riesgos adicionales por esta escasez. El 56% lucha por reclutar talento y el 54% por retenerlo. Esto no es una estadística de recursos humanos, es una vulnerabilidad de seguridad nacional. El déficit de talento contribuye directamente a fallas como la de Pemex, por lo que dijimos, o sea, lo hago mañana, lo hago mañana, lo hago mañana. No es que no estuviera al tanto de eso, no tenía el personal a lo mejor capacitado o no tenía el personal suficiente para poder hacer una actualización masiva de todos esos servicios que se tenían. Entonces, tenemos que empezar como empresas a tener esos aliados, a esas cadenas de suministro, aliados, que nos permitan tener esas actualizaciones continuas. E insisto, ya es parte del deber ser, ya no es un gasto, no es una inversión, es un deber de las empresas a invertir o a tener este presupuesto para poder tener sus sistemas seguros. La cooperación es importante. No estamos solos en esto. La Organización de los Estados Americanos, a través de su Comité Interamericano contra el Terrorismo, es un líder regional y un aliado clave. Durante más de 15 años, la OEA ha ayudado a México y a otros países a desarrollar sus estrategias nacionales. Coordina la red de equipos de respuesta, la red CCSIRTA Américas, y promueve la educación para tratar esta brecha de talento. Por fin, llegamos a las conclusiones. Si bien hemos cubierto mucho terreno hasta el momento, ¿qué nos llevamos de todo esto? Primero, el cibercrimen ya no es artesanal, es una industria global de 10.5 billones de dólares como modelo de negocio, con modelos de negocio como el RAS y ahora potenciado por la IA. Segundo, la pandemia y la IA borraron el perímetro de seguridad para siempre. Ya no es interno, ya todo es disperso. El riesgo sistémico de la cadena de suministro ya lo explicamos de muchas maneras, desde el jefe de taller de una agencia de Mercedes, lo explicamos con casos explícitos como SolarWinds o Movit. Ya tenemos que cuidar toda esa cadena de suministro. Tercero, México es un objetivo prioritario. 187,000 millones de intentos lo corroboran. Pero nuestra respuesta es fragmentada. Necesitamos, la madurez es el 2% nada más de empresas que tienen en su mente que deben cuidar la ciberseguridad. Casos como Pemex y SPEI demuestran que las fallas de higiene básica, parches, control de terceros son nuestra mayor vulnerabilidad. Y como quinto, el problema más crítico no es el software, es el humanware, la brecha de talento de 1.6 millones de déficit de personas de ciberseguridad. ¿Qué recomendamos? ¿Qué desafíos y recomendaciones tenemos ante esto que existe? El desafío es claro, la oportunidad es que debemos adoptar más marcos modernos como el NIS 2.0. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos? Para gobierno, revitalizar la estrategia nacional, tratar la estrategia de 2017 como un documento vivo y realmente dedicarle tiempo a esa actualización, tener una hoja de ruta clara y revisiones anuales. Cerrar la brecha legal y técnica, crear un grupo de trabajo, gobierno, industria, academia, que permita redactar una ley federal de ciberseguridad moderna que no se quede congelada en el tiempo y que nos permita tener esa actualización constante que necesitamos. Lanzar una misión nacional de educación, colaborar con la OEA y sector privado para crear un plan de estudios nacional y financiar programas universitarios para cerrar la brecha de talento. Para el sector privado, adoptar marcos globales, implementar proactivamente el NIS 2.0 y la ISO 27001, 27002 como complemento, pasar del simple cumplimiento a una gestión de riesgo real y, como les comentaba, realmente hacer ese seguimiento de cumplimiento. O sea, ya tengo la política, tengo el proceso, ahora tengo que revisar que funciona. Es como la analogía que les ponía. En pandemia
Estábamos seguros que teníamos un carro, pero ante una emergencia íbamos, lo prendíamos y no prendía porque que la batería no funciona. ¿Por qué? Porque no le di el mantenimiento necesario para que se recargara la batería. Exactamente lo mismo aquí. Aquí tenemos nuestros documentos, no es solo que existan, es que estemos comprobando que que existen, la gente los conoce y que está en constante aplicación de ese conocimiento. Es parte de la cultura que se tiene que tener, no quiere decir que vaya a ser de la noche a la mañana, pero es empezar con esa cultura y que esa curva de aprendizaje sea cada vez mayor, de tal manera que las personas ya lo tomen como algo inmerso, como el hecho de decir, yo sé que el día de hoy para cruzar la calle tengo que fijarme a ambos sentidos. Fíjense, esa es otra buena analogía. Cuando un mexicano va a otro lugar, siempre volteamos a los dos lados. ¿Por qué? Porque en México es bien común que pase que un carro, aunque sea en un sentido, viene en el sentido contrario. Entonces, cuando cruzamos una calle, nos fijamos en ambos sentidos. Es parte de nuestra cultura. Así debemos de ver la ciberseguridad, que sea parte de nuestra cultura. Ok, a ver, yo estoy haciendo algo, cuando lo estoy haciendo, estoy validando que realmente estoy haciendo lo correcto con todo lo que tengo aprendido y sé que estoy cuidando la información y los datos. Invertir en las personas, financiar la formación continua y certificaciones de personal, practicar la resiliencia, ir más allá de la prevención, probar planes de respuesta a incidentes y respaldos de manera regular y no la USB, por Dios, no la USB. Esos datos, toda la información de tu empresa es lo que te da el día de hoy una nómina y te da a ti como dueño o como directores, te da una forma de vivir cómoda o que tú quieres tener ese estilo de vida. Bueno, si lo tienes, entonces protégelo. Por último, la academia, planes de estudio relevantes, eh, perdón, crear planes de estudio de grados prácticos, de grado práctico, o sea, bueno, que esté en constante práctica. Planes de estudio relevantes con programas que estén muy enfocados a la práctica, o sea, que realmente podamos conocer lo que está sucediendo, cómo funciona, cómo opera, pero que estemos en constante desarrollo de las personas de una manera práctica, no nada más escrita. Volvemos al tema de los procesos y planes de ciberseguridad. Los tengo escritos, pero tengo que seguir que lo que tengo escrito es lo que es la forma correcta que va a funcionar. Y tiene que estar en colaboración con la industria, ya no podemos estar separados de la industria. Todos estos temas tienen que estar enfocados a la industria. Y justo aquí creo que algo bien importante es, desde la escuela, ahorita que se está dando mucho la exponenciación de desarrolladores de software, desde la academia tenemos que enseñarles a ser seguros, o sea, no podemos hacer software propietarios inseguros, tienen que tener encripción, tienen que cuidar los accesos, tienen que cuidar que sean MFA, tienen que cuidar los elementos básicos de ciberseguridad desde la academia, no podemos dejar a que eso lo aprendan en la industria, porque estamos agarrando desarrolladores sin nada de ciberseguridad. Antes no conocían de redes, ahora no solo no conocen de redes, no conocen de ciberseguridad. Bueno, entonces desde la academia tengo que decirles, a ver, una pregunta que siempre les hago, por ejemplo, a muchos desarrolladores, ¿qué puertos ocupa tu aplicación? No me saben decir qué puertos. ¿Cómo es posible? Tú creaste el software y no sabes qué puertos ocupas, ¿cómo los voy a poner en el firewall? No, pero es más fácil para el de firewall decir, pues abre todo. ¿Por qué? Porque el desarrollador no le supo decir no. A ver, se abren los puertos específicos, el desarrollador tiene que saber de redes y tiene que saber de ciberseguridad. Bueno, planes de estudios que me enfoquen a eso. Y fomentar la investigación de amenazas específicas que existen por país, porque inclusive cada país tiene sus propias formas de ataque. No pensemos que los ataques que suceden en México son los mismos ataques que suceden en otros países. Es diferente. Cada país tiene su propia forma de atacar la ciberseguridad. Eso es lo interesante de esto. Ya no el software ya no puede ser, por eso hablábamos hace rato de la IA para detectar comportamientos anómalos. Va a ser bien diferente el comportamiento de un usuario en México a un comportamiento de un usuario en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, donde sea, inclusive entre países de la Unión Europea. La ciberseguridad ya no es una batalla defensiva que se puede ganar. Es una condición permanente de riesgo que debe gestionarse. El camino a seguir no es construir muros impenetrables, sino fomentar un ecosistema resiliente donde todos estamos educados, preparados y que seamos capaces de recuperarnos del inevitable asedio digital. Espero que toda esta información haya sido de su agrado y que les sea muy útil.
Gracias.